Pues bien, en esta oportunidad nos complace presentarles lo que es el diseño de la red. Diseñar una red siempre ha sido difícil, pero hoy en día la tarea es cada vez más difícil debido a la gran variedad de opciones. La etapa de diseño es una parte imprescindible cuando se quiere desplegar una red de telecomunicaciones. Un buen diseño es crítico para que la red instalada funcione según lo esperado. Para ello es fundamental una buena selección de los equipos, una exhaustiva prueba de los mismos y una simulación de las condiciones y el entorno en el que se implementará la red. El diseñador de la red debe siempre preguntarse algunas cuestiones básicas de la red antes de que empiece la fase del diseño. Por ejemplo, ¿quién va a usar la red? ¿Qué tareas van a desempeñar los usuarios de la red? ¿Quién va a administrar la red? Igualmente de importante, ¿quién va a pagar por ella? ¿Quién va a pagar por su manutención? Cuando estas preguntas sean respondidas, las prioridades serán establecidas y el proceso de diseño de la red será mucho más productivo. Estas prioridades se convertirán en las metas del diseño. Vamos a examinar algunas metas clave. ¿Qué tipo de datos se procesarán? Los tipos de datos procesados pueden determinar el grado de desempeño requerido. Si la función principal de la red es transacciones en tiempo real, entonces el desempeño asume una muy alta prioridad y desafortunadamente el costo se eleva súbitamente en este trueque desempeño-costo. Algunos equipos de interconexión, como los puentes concentrados, pueden ocasionar cuellos de botella. Cuando se está diseñando una red, se debe incluir el número de proyectos de usuarios, el tipo de trabajo que los usuarios harán, el tipo de aplicaciones que se correrán y el monto de comunicaciones remotas, Telnet, VoIP, etc. ¿Podrán los usuarios enviar ráfagas cortas de información o ellos podrán enviar grandes archivos? Esto es particularmente importante para determinar el monto de gráficos que se podrán transmitir sobre la red. Si bien el diseñador de la red no puede predecir el futuro, este debe estar al tanto de las tendencias de la industria. Si un servidor de fax o email va a estar instalado en la red, entonces el diseñador deberá anticipar que estos nuevos elementos no afecten grandemente el volumen actual de tráfico de red. Las redes están siempre en continuo crecimiento. Una meta del diseño deberá ser planear para el crecimiento de la red para que las necesidades no saturen en un futuro inmediato. Los nodos deberán ser diseñados para que estos puedan ser enlazados al mundo exterior. ¿Cuántas estaciones de trabajo puede soportar el sistema operativo de red? ¿La póliza de precios del vendedor de equipos hace factible la expansión futura? ¿El ancho de banda del medio de comunicación empleado es suficiente para futuro crecimiento de la red? ¿El equipo de comunicación tiene puertos disponibles para futuras expansiones? Estas algunas cuestionantes que debemos tener en cuenta. Muchas preguntas de diseño están relacionadas a la seguridad de la red. ¿Estarán encriptados los datos? ¿Qué nivel de seguridad tienen los passwords? ¿O es deseable? ¿Son las demandas de seguridad lo suficientemente grandes para requerir cable de fibra óptica? ¿Qué tipos de sistemas de respaldo son requeridos para asegurar que los datos perdidos siempre puedan ser recuperados? Si la red local tiene acceso a usuarios remotos, ¿qué tipo de seguridad será implementada para prevenir que hackers entren a nuestra red? Las redes robustas requieren redundancia. Si algún elemento falla, la red deberá por sí misma seguir operando. Un sistema tolerante a fallas deberá estar diseñado en la red, de tal manera que si un servidor falla, un segundo servidor de respaldo entre a operar inmediatamente. La redundancia también se aplica para los enlaces externos a la red, los enlaces de comunicación que estén fallando o el medio de transmisión en cuestión. Es común que compañías tengan enlaces redundantes. Si el enlace terrestre falla, por ejemplo, una línea privada, entra a operación el enlace vía satélite o vía microondas. Es lógico que la redundancia cueste, pero a veces es inevitable.
He aquí un pequeño detalle: el costo que implica diseñar, operar y mantener una red quizás es uno de los factores por los cuales las redes no tengan seguridad, redundancia, proyección a futuro y personal adecuado. Seguido ocurre que las redes se adaptan al escaso presupuesto y todas las metas del diseño anteriores no se pueden implementar. Los directivos muchas veces no tienen idea del alto costo que tiene un equipo de comunicaciones, un sistema operativo para múltiples usuarios, y muchas veces no piensan en el mantenimiento. El costo involucrado siempre será un factor importante para el diseño de una red. Para esto vamos a hablar un poco de la especificación de requerimientos. Este paso es un paso preliminar y es donde se especifican todos los requerimientos y variables que van a estar presentes en el diseño de una red. La fase de diseño toma los elementos de la especificación para diseñar la red en base a las necesidades de la organización. Cualquier punto no previsto se revisa y se la lleva a la fase anterior de especificación de requerimientos. La fase de instalación se toman los planos de la fase de diseño y se empieza a instalar físicamente los dispositivos y elementos de la red. Cualquier imprevisto se regresa nuevamente a la fase de diseño o en su caso a la fase de especificación. La fase de pruebas es la fase final del proceso y consiste en realizar toda clase de pruebas de la red ya instalada para comprobar o constatar que cumple con las especificaciones de requerimiento. Ya que realizadas las pruebas con éxito de red, esta red estará lista para su uso. Cualquier imprevisto se regresa a las fases anteriores. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar sobre el diseño de subsistemas de telecomunicaciones. Ya más adelante lo que yo les he dado es una introducción a todo el tema y más adelante les van a explicar un poco más a fondo. Gracias. Requisitos mínimos que debe cumplir los radioenlaces de una red. Los requisitos son: la visibilidad entre cada antena. Debe tener por lo menos unos 20 metros de antena a antena para poder tener una calidad de enlace óptima, tomando en cuenta lo que es la altura de los árboles. Si cumple una recepción de entre 20 a 25 decibelios, entonces la conexión será buena, será la adecuada. La altura que deben tener las antenas instaladas debe ser de 15 metros sobre el nivel del suelo, a no ser que sea una instalación final en que se esté apuntando a un repetidor en un cerro con línea de vista despejada. Si fuera así, su altura debe ser de 6 metros. El costo. La instalación de las antenas se plantea de acuerdo al costo-beneficio. Si se instala una antena más alta, mayor será su costo de instalación. El beneficio es que se debe evitar la instalación de más repetidores en emplazamientos cercanos. Estas torres alejadas primero serán visitadas para ser validadas o rechazadas, ya que se deben tomar precauciones para la implementación, ya sea para el envío de materiales, y ver si la posición en la que se va a instalar es conveniente para el enlace. El número de estaciones que también se pueden conectar a un repetidor serán máximo de 3. Otro requisito es la interfaz. En las estaciones Wi-Fi se puede tener varios sistemas en cascada operando en diferentes interfaces que permitan un mayor número de enlaces. Se emplea al menos 3 canales no interferentes en banda de 2,4 GHz y 8 en banda de 5,8 GHz. Software de simulación de tráfico. La simulación de los enlaces a nivel radioeléctrico han sido una gran ayuda en el diseño de las redes de GTR-PUCP. Ha desplegado en los últimos años, dada la gran similitud entre los resultados arrojados por Radio Mobile y los que se obtienen en realidad. Una vez instalados los equipos, también permitirá conocer el número máximo de comunicaciones que se pueden mantener simultáneamente con una calidad aceptable, o cuál sería el ancho de banda del que se dispondrán para navegación web cuando hubiera otros usuarios navegando. Esta herramienta es muy versátil, ya que permite simular el envío de tráfico según distintos protocolos, tanto como en el TCP como en el UDP, y en distintos medios físicos también, como el cableado o como son los inalámbricos. Estas características han convertido al NS2 en la herramienta de simulación de tráfico más utilizada en trabajos de científicos de amplia difusión de la actualidad.
Pese a que esta es una herramienta que está todavía en una fase de pruebas, el GTR PUCP está utilizando la versión del NS2 realizada por Marco Resta, realizada dentro de su investigación para la fundación del EAS, que incorpora algunas funcionalidades que permiten la simulación de redes inalámbricas de largo alcance, ya que la parte Wi-Fi de NS2, al estar pensada para enlaces de corta distancia y de un solo salto, adolece de encaminamiento multisalto y de esta posibilidad de que las estaciones dispusieran de varias interfaces, entre otros. Además, se ha creado una interfaz que sirve para aprovechar la información de la que se dispone en Radio Mobile y la de otros archivos auxiliares para crear el archivo necesario para la simulación con el NS2. De esta manera se evita o se puede evitar la realización manual de cada vez que se requiera una simulación. Pruebas. Bueno, después de la simulación de redes, las pruebas a realizarse se llevan a cabo en dos frentes, que es el software y el hardware. En la parte del software se configura los ATA y los enrutadores y se conectan entre ellos tal como se lo haría en el escenario final. Una vez conectados se prueban determinadas herramientas que servirán para su mantenimiento remoto en el futuro, como ser el PIN y el SSH, que son para probar la interconexión, el trace router, que sirve para comprobar el correcto funcionamiento, y el hiper para medir el ancho de banda, navegación y descargas para comprobar la salida del internet y el comportamiento de la telefonía. También se prueban las prestaciones de hardware de los equipos para afinar aún más el diseño, es decir, mediante el uso de un analizador de espectros. Por ejemplo, el Agilent ESA-4404 se miden las pérdidas en los cables y conectores, las potencias reales de transmisión de la tarjeta en los canales seleccionados y las pérdidas de retorno y el ROE de cada una de las antenas que se instalarán. Esto se lleva a cabo para poder comprobar con exactitud si los enlaces cumplen los requisitos establecidos, ya que los datos obtenidos de estas mediciones de hardware se introducen de nuevo en el Radio Mobile para realizar una última simulación de comprobación de los enlaces, dado en muchos casos el comportamiento de los equipos dista mucho de lo indicado en sus hojas técnicas como valores medios. Las recomendaciones para instalaciones interiores solamente sería evitar la humedad, el polvo, el viento o el calor dañen los equipos con los cuales se van a realizar las instalaciones. Distribuciones de equipos en la torre. Bueno, las antenas deben estar instaladas en el último tramo de las torres. Seguidamente vendrán los equipos de enrutamiento que van dentro de una caja metálica, como se puede apreciar en la imagen. Estas estarán instaladas en una distancia de entre 1 y 1,5 metros por debajo de las antenas, y debajo de estas, debajo de 1,5 metros también, vendrá la caja donde estará la batería y los soportes de los módulos vendrán más abajo, de tal forma que cuando se realice algún mantenimiento en las antenas se puedan desplazar de manera correcta. Instalación de antenas Yagi y de grilla. Las antenas han de instalarse de tal forma que no sufran ningún daño. Para ello se deben sellar todas las posibles perforaciones que contengan los dispolos de las mismas. De esta forma se evitan posibles filtraciones de agua debido a la lluvia. Los cables de los dispolos deben estar libres y por ningún motivo debe ser doblado con ángulos mayores a 90 grados. De ser así, generaría que el cable del dipolo se quiebre o produzca una mala señal por un mal contacto. Conexión de los cables coaxiales. Estos cables deben conectarse con bastante paciencia y siguiendo lentamente los hilos de las rocas del conector N hembra. Este es el conector estático, mientras que el N macho será el móvil. Estos deben apretarse manualmente de modo que haya un buen contacto. Vulcanización de los dispositivos. Para llevar a cabo la vulcanización de los dispositivos es necesario limpiar los extremos de los cables coaxiales de cualquier impureza. Después se corta un trozo de cinta vulcanizante y sin retirar de la cinta el plástico protector, ya que la grasa que tenemos en las manos impedirá una buena vulcanización. Estirar progresivamente la cinta siguiendo una trayectoria hacia el punto deseado. Es recomendable comenzar a vulcanizar de unos 3 centímetros antes de la unión del final del conector N macho hasta 3 centímetros después del final del conector N hembra. Esta vulcanización es necesario distribuirla de modo que no permita filtraciones de agua y posteriormente reforzarla con cinta aislante, como se puede ver en la imagen que tenemos en pantalla. En el lado derecho está
vulcanizado y con cinta aislante recubierto. Recomendaciones para el alineamiento de las antenas. La alineación y la sujeción de las antenas es fundamental a la hora de construir un enlace Wi-Fi de larga distancia. Un buen apuntamiento y una buena sujeción de las antenas proporciona un enlace óptimo, perdurable en el tiempo y estable ante el efecto de las condiciones climatológicas y el propio peso de las antenas. La alineación de las antenas se lleva a cabo después de haber instalado las antenas, cables, protectores de línea y los enrutadores. Para ello se recomienda utilizar dispositivos de alineamiento como el Teletronics. Estos dispositivos son básicamente transmisores y o receptores de onda portadora en las frecuencias necesarias. Además, poseen una pantalla en la que puede medirse el nivel de señal que se recibe del otro extremo. Si no se tiene esta herramienta, se pueden usar las opciones de software del enrutador. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Mamani. Continuando con la exposición, vamos a seguir con el siguiente subtítulo: Diseño del subsistema de energía. Dentro de este subsistema vamos a encontrar los modelos de consumo de energía. Nos indica que nosotros debemos de tomar en cuenta dentro de una estación puede necesitarse la combinación de estos sistemas. Estos sistemas son modelos, las cuales vamos a ver más adelante. Son 5 modelos que va a requerir la energía, el consumo de energía. Por ejemplo, es típico o deseable para que los usuarios tengan acceso a los servicios desde que haya sistemas clientes en todas las estaciones. También suele ocurrir en que coexistan sistemas VHF de voz y datos. Veamos el primer modelo. El primer modelo son las estaciones cliente VHF, HF y Wi-Fi. Estas tres son similares o tienen las mismas características y los mismos consumos. Sin embargo, que el Wi-Fi requiere de un enrutador inalámbrico y el VHF y HF requiere de un transceptor de radio. Los consumos que requiere, vamos a dar a conocer. En la transmisión necesitamos 100 watts en un tiempo de 0.5 horas en datos y en voz, 5.3 watts en recepción en un tiempo de 0.5 horas en datos y 3 horas en voz, y de 5.5 horas encendidas en un consumo de 3.2 watts. Todo esto en una potencia o en voltios que sería 13.6. Los interfaces en PC radio requiere el de la placa software NET 480 con un consumo aproximado de 4 watts encendida. Exacto. Una computadora con una placa alimentada con un voltaje de 13.6 DC con un consumo máximo de 30 watts. Un monitor LCD TFT de 25 watts encendida en un tiempo de 3.5 horas diarias. También requerimos una impresora de 22 watts máximos encendidas media hora diarias. También tanto la impresora como el monitor necesita un inversor de voltaje, es decir, el de cambio de voltaje, para que tenga una eficiencia en la energía típica de un 85%. 2 luminarias de 13 watts considerando una utilización media de 4 horas diarias. El segundo modelo sería la estación pasarela en VHF, HF y Wi-Fi. Las cargas consideradas en este modelo son ¿cuáles son las consideraciones? Que una computadora posee una placa EPIA M10000 alimentada con un transceptor. Esta tiene que estar encendida habitualmente dentro de las 12 horas. También necesitamos un transceptor de radio digital de estación cliente encendida 12 horas, las cuales va a funcionar 4 horas en una transmisión y 4 horas en recepción o recibimiento de la información. El tercer modelo sería nuestro repetidor de voz. Tiene las siguientes características. Nos dice la carga se constituye en los 2 radios que conforman el repetidor. Entonces el repetidor de voz requiere de esta carga y estará disponible las 24 horas. El repetidor de datos, que es nuestro cuarto modelo, consta de una placa de computadora embellecida, es la misma que
se usa en la estación cliente y una radio VHF disponible las 24 horas. Ahora el WRAP. ¿Qué es el WRAP? La denominación WRAP se refiere a un enrutador inalámbrico. En este sistema se emplean las redes Wi-Fi y básicamente consta con una placa de computadora. Entonces estos serían nuestros 5 modelos de energía. Ahora vamos a ver los dimensionamientos de la fuente de energía. Dice, de acuerdo a lo anterior, se constituye que se necesita un arreglo de 150 voltios para los modelos de consumo de repetidor de datos VHF. También requerimos de un arreglo de 225 voltios para los modelos de consumo cliente VHF, HF y Wi-Fi. También requerimos un arreglo de 150 voltios para los modelos de consumo de estación, pasarela, VHF, HF y Wi-Fi. Un arreglo de 450 voltios para los modelos de consumo repetidor de voz VHF y un arreglo de 75 voltios para los modelos de consumo WRAP. Entonces serían nuestros dimensionamientos de energía que se requiere dentro de nuestros modelos. También nos indican que el dimensionamiento del sistema de almacenamiento para realizar los cálculos de la capacidad del banco de baterías se utiliza con los siguientes criterios que vamos a requerir o hacen este criterio para que tomemos en cuenta en el momento de almacenar la información. La energía L dice, se necesita la carga en un día, tener al menos 3 días de autonomía para los modelos clientes, repetidores, pasarelas y al menos 2 días de autonomía para los modelos WRAP. No descargar la batería por encima del 80%. La capacidad de la batería debe de ser suficiente como para entregar a la carga de energía necesaria cada día por un número de días de autonomía deseado y teniendo en cuenta que la batería solo se descargaría el 80% de su capacidad total. Entonces nos indica que no debemos de hacerla descargar, debemos de mantenerlo siempre con una carga nuestra batería. Módulos fotovoltaicos. ¿Cuáles son estos módulos? Son dispositivos que están conformados con un conjunto de células fotovoltaicas que transforman la energía solar en electricidad. Se recomienda que estos cumplan las siguientes características. Entonces, como nos dice que los módulos fotovoltaicos son dispositivos que van a generar la energía dentro de una celda. Deben de estar formadas por celdas policristalinas o monocristalinas y no amorfas, apto para clima tropical. Entonces requiere exactamente de estos dos, los policristalinas o los monocristalinas. Debes de solicitar al proveedor y verificar las siguientes información bajo las condiciones del rayo estándar. Entonces debe tener esta condición. La potencia nominal, valores típicos dentro de los 50, 75, 100 y 150 voltios. Porcentaje de variación de potencia nominal, las curvas características de corriente voltaje que se muestra en la figura. Necesitamos un voltaje de máxima potencia, necesitamos el voltaje de circuito abierto en su abreviatura VOC, el cociente de cortocircuito, el ISC, el corriente de máxima potencia, el IMP. Entonces esos serían nuestros módulos fotovoltaicos. Ahora vamos a la batería. ¿Qué es la batería? La batería nos indica que es un dispositivo que almacena energía eléctrica usando procedimientos electroquímicos. Eso es la batería. No se olviden este pequeño concepto de qué es la batería. Además dice, debe de solicitar al proveedor y verificar las siguientes información de nuestra batería. Una capacidad de 100 horas de descargas, que sería de C100, número de ciclos de cargas y descargas que soporta. Mientras mayor sea este valor, mayor será la duración de la batería. Entonces, si mayor